aumentos de costos más una inflación que no para y una baja de la demanda terminaron por destruir a gran parte de las industrias textiles. Las que sobreviven tienen que armar nuevas estrategias. Acá vamos a hacer un informe para ver cuál es la situación real de los que sostienen el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Se importan medias al mismo precio que lo que se pueden producir acá. Hay gente que ni siquiera puede sostener los puestos de trabajo. Se puede decir que hay un industricidio. Avalancha de importaciones, aumento de costos y caída del consumo es el tridente letal que vivieron las pymes durante el último año. Solo Periodismo vino a ver qué estrategias desarrollan las pequeñas y medianas industrias para tratar de paliar la peor recesión desde el 2001. Damián Regalini, vicepresidente de la Cámara Argentina de Medias. ¿Es verdad que hay un industricidio en la Argentina? Sí, totalmente. La estamos pasando mal y fundamentalmente por lo que la gente vive en la calle. La gente no tiene plata y si la gente no tiene plata, la industria no vende. Vos pensás que la industria argentina vive un 90% de los que tenemos industria acá en el país, vivimos de lo que la gente consume, de lo que se consume en el mercado interno. Y si la gente no tiene plata, el jubilado no tiene plata, aumenta la luz, aumentan las cosas y a la gente no le ajustan el sueldo, nosotros dejamos de vender. Entonces, ese es el primer motivo por el cual te puedo decir que hay un industricidio. Un industricidio. El gobierno ha liberado las importaciones de manera indiscriminada y eso a nosotros también nos lastima mucho, porque si el consumo es bajo y encima te entran, en el caso nuestro, medias de todos lados del mundo, la verdad que se complica el asunto. Nosotros estamos viendo que hay importaciones de Sudáfrica, importaciones de Colombia, que son países atípicos, que no son países tradicionalmente productores de medias. Y creo que lo están haciendo por convenios que tienen con grandes tiendas y grandes superficies de comercialización, y la verdad que lo único que hacen es perjudicar a la industria, porque se importan medias al mismo precio que lo que se pueden producir acá. Se importan medias al mismo precio que lo que se pueden producir acá. Eso le sumamos los aumentos de los costos, fundamentalmente los costos de la energía. El panorama es muy complicado. Yo tengo buena parte de las máquinas que estamos viendo ahora trabajando casi sin rentabilidad para sostener los puestos de trabajo, pero hay gente que ni siquiera puede sostener los puestos de trabajo. ¿Qué pedirías vos si tuvieras que pedirle algo al gobierno, como industrial, como pyme, digamos? ¿En qué te tendría que ayudar? Como medida urgente hay que reactivar el consumo. Nosotros, los industriales, necesitamos que la gente tenga plata en el bolsillo para que pueda consumir nuestros productos. Y como segunda medida, creo que lo que tienen que hacer es sacar una línea de créditos a tasa subsidiada para capital de trabajo, porque hoy está siendo imposible trabajar. Cuando vos vas a cambiar un cheque al banco y con una tasa al 70%, 60%, ya son números que uno se marea, imagínate que es imposible. Entonces, y por supuesto los créditos para inversión productiva, también a una tasa razonable, ¿no? No queremos nada extraordinario, no queremos nada diferente a lo que pasa en cualquier lugar del mundo, una tasa razonable como para dentro de unos meses o un par de años, porque arreglar esto va a llevar un tiempito, poder volver a invertir. Pero esto no está ocurriendo nada más a los chicos, a las pymes industriales. También las grandes están sufriendo una caída general. Este mes, el INDEC dio a conocer que cayeron 5,7%, o sea, la industria está en una situación gravísima. Esto quiere decir que se están perdiendo miles de trabajos, de puestos de trabajo, obviamente, en la Argentina en los próximos meses. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, una industria que cierra no se abre fácilmente luego. Y esto está terminando con lo poquito que había crecido en el año 2017 la industria. ¿Y cuál es el papel de las tasas en toda esta historia? Las tasas, Nacho, son determinantes. Hoy fue el Día de la Industria, casualmente con estos datos lo vemos que fue algo terrible, no había nada para festejar en el de la industria. Fue el presidente Macri, fue aplaudido por la mitad del auditorio, porque la otra mitad del auditorio estaba bastante molesto con lo que está pasando. La realidad es que las tasas
algunos descuentan cheques por arriba del 70%. ¿Y qué te decían off the record los empresarios que hablaste vos cuando estaba este número que obviamente los alarmaba, ¿no? No solamente off, en on muchísimos se quejan abiertamente. Y se quejan no solamente abiertamente de lo que fue esta caída de la industria, sino también de las retenciones. No nos olvidemos que los industriales van a pagar por lo que exportan 3 pesos por dólar. O sea, que están en la misma situación que el campo, pero con un agravante peor. La demanda les cae fuertemente, mientras la demanda para los que compran los cereales en el mundo no es tal. O sea, siguen comprando. Más aún cuando hoy China dijo que va a dejar de comprar a Estados Unidos y le va a comprar a la Argentina. Los industriales muy pocos le venden a China, pero sí el agro le vende un montón a China. Por lo tanto, la situación de la industria es muy gravosa en el país y no sé qué va a pasar en los próximos meses. Se han roto amarras, ha abierto una grieta esta situación dentro del mundo de la industria, porque como bien te decía, bueno, la mitad que hoy aplaudía al presidente, la otra mitad del auditorio estaba callada. Y los números de las tasas de interés me imagino que deben ser bastante picantes. 62, 63, acá tenemos una placa. 70. Vos sabés que algunas pymes están en situaciones en donde algunas les descuentas cheque al 80%. Mirá, la Argentina, los países en crisis del mundo, es la que tiene la tasa de interés más alta. Ahí lo ves, 60%. Vamos primero. Sí, primero. Pero explícalo, Ernesto, ¿qué significa esto? Significa que una Van con un cheque de 10 lucas. ¿Vas con un cheque de 10 lucas? Bueno, para que sea claro, a fin de año me devolvés 100 16, lucas, claro. 160 lucas, para decirlo claramente. Vamos a decir, no usemos lucas, usemos pesos, porque son pesos. Te descuentan a 60%. Velo al revés, de un cheque de 100.000 pesos que vos depositás, están comprometiendo 60.000 pesos a futuro. Es muy difícil. Las pymes están fondeando con el propio capital que tenían, no pueden ir a los bancos. Y más en una economía que históricamente se maneja con cheques. Hoy me lo dijo un empresario textil clarísimo, estamos trabajando para los bancos. Hay empresas que están subsistiendo con un margen de ganancia del 3% anual. Nada, imagínate que es una situación gravosa. ¿Y qué es lo primero que hacen? Despiden gente. Porque las empresas, ¿qué hacen cuando les achica su patrimonio, digamos, su flujo de dinero, el dinero que les entra? Despiden gente, y es lo que está ocurriendo en la Argentina. Vos fijate algo terrible, 60% Argentina, pero un país que está, por decirlo levemente, dinamitado, que es Venezuela en términos económicos, está viendo una hiperinflación, está con 20,8%. ¿Y cómo se explica esta diferencia? Porque no bueno, esto se explica en lo que hizo la Argentina para tratar de controlar el alza del dólar. Vos sabés que el dólar técnicamente se controla por tasas o por precio. O sea, o vendés dólares o le ponés tasas muy altas para que la gente no cambie pesos por dólares. Se queda con los pesos y cobra 60% anual. Bueno, esto es enorme. Esto termina siendo una situación de colapso no solamente financiero, sino de frizar la economía. Hoy el clima que se vivía allí en donde se realizó la conferencia de la UIA tuvo un hecho simbólico. Se derrumbó un ascensor. Sí, el ascensor en el que iba el ministro Dante Sica. El ministro de la producción. Sí, casi te diría. Ocurrió una tragedia. Sí, pero aparte es algo místico, claro, básicamente, porque vamos a decirlo con claridad. La situación es mística, ¿por qué? Porque nunca en la historia pasó que se caiga un ministro por un ascensor o que casi se caiga un ministro por un ascensor. Más cuando es el ministro del sector que está en caída. O sea, es una situación... Estaba también Kaufman, uno de los integrantes de la Sí, señor. de la Unión Industrial. Exactamente, había muchos hombres importantes de la industria, entre ellos no solamente Kaufman, sino, como bien hoy se contaba, Betnasa, que es un hombre muy importante en Techint, una persona que se sentó con el ministro Dante Sica y que está dentro de los cuadernos de la corrupción. Por lo tanto, como vemos, la situación de la industria no solamente es complicada en términos financieros, sino hasta en términos fácticos. Los industriales en la Argentina están muy descontentos con lo que está pasando y reclaman muchísimos más líneas de crédito a tasas más bajas. No quieren seguir arriesgando su propio capital porque al final, si les va mal, eso termina en grandes despidos. ¿Y el dólar? Bueno, el dólar los está... ¿Cómo lo ven al dólar? Estaba No, bueno, casi el dólar en la Argentina es un tema de orden, casi te diría yo... Esa foto es la que vos señalabas hace Exactamente, un rato. esa es la Luis la foto. Betnasa. Sí, esa es la foto que señalaba hace un rato. Un encuadernado, como Luis Betnasa, al lado del ministro de Producción. Sí, pero aparte hay que recordar, este señor Luis Betnasa, es la empresa más grande de la Argentina, la única que se llama comúnmente multilatina, porque es una empresa argentina que anda por todo lado del mundo, que es Techint. Estuviste con José Urtubey también hoy. Sí, estuve con José Urtubey, un hombre importantísimo en la industria, vocal de la UIA, hermano
del gobernador y hermano del senador de Salta. Bueno, Urtubey nos decía claramente, la situación es muy complicada y ahora vamos a escuchar sus palabras en lo que claramente es algo que muestra un panorama muy difícil de salir. Así que podemos ver a Urtubey que nos está diciendo esto. ¿Cómo está en este momento la industria con el tema de las retenciones? Bueno, me parece que son medidas que no son buenas, son negativas, porque creo que ponerle un impuestazo al perfil exportador, que era teóricamente la salida, ya que el mercado interno lo habían colapsado, desde ya que no es lo prioritario. Yo creo que Argentina necesita fijar prioridades. Dentro de las prioridades, una debería ser no solo pensar en el ajuste, sino pensar en cómo vamos a pagar las cuentas a partir de un perfil exportador, ¿no? ¿Esto daña directamente a la industria, las medidas recién tomadas? Creo que confunden. ¿Por qué? Porque aquellos que dicen que bueno, el perfil exportador debería ahora, ya que se beneficia con el tipo de cambio, bancar a la Argentina, se olvidan de que 2 años y medio vienen